En el universo del lujo contemporáneo, donde la ostentación convive con el misterio y la riqueza se transforma en narrativa pública, hay nombres que emergen sin previo aviso y despiertan una curiosidad casi inmediata. Vicente Fernando Setz es uno de ellos. Para algunos, un empresario visionario. Para otros, una figura envuelta en una discreción calculada. Pero para todos, un personaje que representa una forma de vida que pocos pueden alcanzar y muchos desean comprender. Hablar de Vicente Fernando Setz no es simplemente describir una fortuna, una colección de bienes o un estilo de vida lujoso. Es, ante todo, intentar descifrar el recorrido humano, social y simbólico que hay detrás de un nombre que hoy circula asociado a villas exclusivas, automóviles de alta gama y un patrimonio que despierta fascinación y preguntas a partes iguales. A diferencia de los herederos tradicionales de grandes fortunas, el relato que rodea a Vicente Fernando Setz no comienza entre mármoles italianos ni jardines privados custodiados por seguridad permanente. Sus orígenes, según diversas fuentes cercanas a su entorno temprano, se sitúan en un contexto mucho más común, casi anónimo, donde la ambición no era un lujo, sino una necesidad. Desde joven, Setz habría mostrado una capacidad poco habitual para observar el funcionamiento del poder económico. No se trataba solo de ganar dinero, sino de entender cómo se construye una posición, cómo se proyecta una imagen, y cómo se protege una identidad en un mundo donde la exposición puede ser tan peligrosa como rentable. En este punto, quienes lo conocieron coinciden en un rasgo fundamental: la disciplina. Vicente Fernando Setz no fue descrito nunca como impulsivo. Al contrario, su forma de actuar parecía responder siempre a una planificación silenciosa, paciente, casi quirúrgica. Mientras muchos persiguen la visibilidad como símbolo de éxito, Setz habría optado durante años por el camino inverso. En un momento histórico dominado por redes sociales, exhibición constante y validación pública, él eligió el silencio como estrategia. Ese silencio no fue vacío. Fue, más bien, una herramienta, porque mientras otros construían personajes, él construía estructuras, negocios, relaciones, activos, todo lejos del foco mediático. Este rasgo explica por qué, cuando su nombre comenzó a circular en entornos asociados al lujo extremo, muchos se preguntaron: ¿quién es realmente Vicente Fernando Setz y de dónde surge su fortuna? Aunque los detalles concretos de sus primeras inversiones permanecen deliberadamente difusos, existen patrones claros. Setz se movió desde el inicio en sectores donde el margen de discreción era alto y el retorno potencial significativo. No buscó industrias saturadas de visibilidad, sino espacios donde el conocimiento y la estrategia valen más que la fama. Personas que coincidieron con él en esta etapa temprana describen a un hombre obsesionado con el control. Control del riesgo, de la información y, sobre todo, del tiempo. Para Setz, el tiempo no era algo que se gastara, era algo que se invertía. Esta mentalidad explica por qué su ascenso no fue explosivo, sino progresivo. No hubo un golpe de suerte visible, sino una acumulación constante de decisiones correctas, alianzas bien elegidas y salidas estratégicas en el momento preciso. Todo cambia cuando la riqueza deja de poder ocultarse. Llegado cierto punto, la acumulación de bienes, propiedades, vehículos, residencias, hace imposible mantener el anonimato absoluto. Es entonces cuando Vicente Fernando Setz comienza a aparecer, no de forma caótica, sino cuidadosamente seleccionada. Su imagen pública no es la de un millonario extravagante, sino la de alguien que domina el lenguaje del lujo sin necesidad de gritarlo. Cada aparición, cada detalle conocido de su vida, parece responder a una narrativa muy concreta. Poder silencioso, exclusividad y distancia. En este punto, Setz deja de ser solo un individuo y se convierte en símbolo. Un símbolo de una nueva élite que no busca aprobación, sino posición. Una de las claves para entender a Vicente Fernando Setz es comprender que, en su caso,
El lujo no parece ser el objetivo principal, sino la consecuencia natural de una visión más amplia. Sus bienes no son simples caprichos, sino extensiones de su identidad y de su estrategia de vida. Cada propiedad adquirida, cada automóvil de alta gama, cada detalle conocido de su patrimonio, parece responder a una lógica, exclusividad, valor sostenido y significado simbólico. No se trata solo de vivir bien, sino de vivir protegido, diferenciado y consolidado. En el universo de las grandes fortunas, las residencias no son simples lugares para vivir. Son declaraciones silenciosas. Mensajes codificados que hablan de poder, permanencia y jerarquía. En el caso de Vicente Fernando Setz, sus mansiones no solo reflejan una capacidad económica extraordinaria, sino también una forma muy precisa de entender el lujo, como refugio, como frontera y como símbolo. A diferencia de otros millonarios que convierten sus propiedades en escaparates mediáticos, Setz ha optado por un enfoque radicalmente distinto. Sus residencias existen, impresionan y dominan el paisaje, pero rara vez se muestran. No están pensadas para ser fotografiadas, sino para ser habitadas lejos del ruido. Las propiedades asociadas a Vicente Fernando Setz se caracterizan por un rasgo común, la ubicación estratégica. No se trata simplemente de zonas caras, sino de espacios geográficos cuidadosamente seleccionados, donde la privacidad es tan valiosa como el metro cuadrado. Colinas con vistas imposibles, urbanizaciones cerradas con acceso restringido, terrenos elevados que permiten observar sin ser observado. En todos los casos, la arquitectura parece responder a una misma lógica: dominar el entorno sin exponerse a él. Este tipo de elección no es casual. En el mundo del gran capital, la seguridad no es un añadido, sino una prioridad. Y en ese sentido, las mansiones de Setz funcionan como auténticas fortalezas contemporáneas, bellas, sofisticadas y prácticamente impenetrables. Quienes han tenido acceso, aunque sea limitado, a algunas de estas residencias coinciden en un detalle revelador. La estética no busca el exceso ornamental. Nada de dorados innecesarios, nada de extravagancias llamativas. El lujo aquí es sobrio, geométrico y silencioso. Grandes superficies de cristal, líneas limpias, materiales nobles como piedra natural, madera tratada y acero pulido. Espacios amplios, pero nunca caóticos. Todo parece diseñado para transmitir orden, control y estabilidad. En este sentido, la arquitectura se convierte en un espejo del propio Setz, un hombre que no necesita demostrar, porque ya posee. Otro elemento clave es que muchas de estas propiedades no habrían sido adquiridas ya terminadas, sino concebidas desde cero. Proyectos personalizados, desarrollados durante años, con arquitectos y diseñadores de primer nivel que trabajan bajo cláusulas estrictas de confidencialidad. Construir una mansión desde la base no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de visión. Significa decidir cada detalle, desde la orientación del sol hasta la acústica de los espacios interiores. Significa, en definitiva, crear un mundo propio. Y eso es exactamente lo que parecen ser estas residencias. Mundos cerrados, autosuficientes, pensados para que el exterior quede lejos, incluso cuando está a solo unos metros. En el análisis patrimonial, las mansiones de Vicente Fernando Setz cumplen una doble función. Por un lado, representan activos de altísimo valor, con una revalorización constante en mercados exclusivos. Por otro, funcionan como símbolos de consolidación. Poseer una mansión no es lo mismo que habitarla. En este nivel de riqueza, la propiedad se convierte en una señal de llegada, un mensaje implícito que dice: he alcanzado un punto desde el cual no necesito moverme. Este tipo de bienes no se adquieren con urgencia ni por impulso. Se eligen cuando la fortuna ya está asegurada, cuando el riesgo ha sido sustituido por la preservación. Uno de los aspectos más llamativos de estas residencias es su relación con el silencio. No solo aislamiento acústico, sino silencio social. Lejos de vecinos curiosos,
lejos de miradas ajenas, lejos de la dinámica urbana. Piscinas infinitas que no buscan ser vistas desde fuera, terrazas orientadas hacia paisajes naturales y no hacia la ciudad, jardines que actúan como barreras naturales. Todo está diseñado para reducir la presencia del otro. En este sentido, las mansiones de sets no son lugares de exhibición, sino de retirada. Espacios donde el tiempo parece desacelerarse y donde el lujo se experimenta sin testigos. En círculos financieros y mediáticos, el estilo residencial de Vicente Fernando Sets ha sido comparado con el de otras grandes fortunas internacionales. Sin embargo, hay una diferencia clara. Mientras muchos utilizan sus propiedades como parte de su marca personal, Sets las utiliza como escudos. No hay reality shows, no hay recorridos virtuales, no hay publicaciones constantes. El acceso está restringido no solo físicamente, sino narrativamente. De lo que ocurre dentro, se sabe muy poco, y esa falta de información no debilita el mito, lo fortalece. Finalmente, estas residencias plantean una pregunta inevitable. ¿Son solo hogares o forman parte de una estrategia de legado? En el mundo del gran capital, pensar en el futuro es obligatorio. Las mansiones no son solo para vivir, sino para permanecer. Estructuras pensadas para resistir el paso del tiempo, tanto física como simbólicamente. Lugares que pueden ser heredados, reinterpretados o transformados en símbolos familiares. En este punto, el lujo deja de ser presente y se convierte en futuro. En el universo del lujo extremo, pocas posesiones hablan con tanta claridad del carácter de su propietario como los automóviles. No son simples medios de transporte, son declaraciones de poder, símbolos de control y, en muchos casos, extensiones directas de la personalidad. En el caso de Vicente Fernando Sets, su relación con los autos de alta gama va mucho más allá del gusto por la velocidad o el diseño. Se trata de una obsesión meticulosamente construida por la exclusividad. Mientras que para muchos millonarios, el automóvil es un capricho visible, para Sets parece ser una pieza más dentro de un sistema cuidadosamente equilibrado. Cada vehículo responde a una lógica precisa: rareza, ingeniería superior y, sobre todo, diferenciación absoluta. Quienes han estudiado el estilo de vida de grandes fortunas coinciden en un punto. El garaje privado es, en realidad, un territorio íntimo. Un lugar donde el propietario no actúa para el público, sino para sí mismo. En ese sentido, el garaje de Vicente Fernando Sets no es un escaparate, sino un santuario técnico. Lejos de exhibiciones ostentosas, se trataría de un espacio diseñado con el mismo rigor que sus mansiones. Climatización controlada, iluminación milimétrica, sistemas de seguridad avanzados y zonas específicas para mantenimiento y personalización. Nada queda al azar. Cada automóvil ocupa un lugar definido, como si formara parte de una colección museística privada. A diferencia de otros coleccionistas que buscan acumular decenas de vehículos, Sets habría optado por una estrategia opuesta. Pocas unidades, extremadamente exclusivas. Ediciones limitadas, modelos producidos en números casi simbólicos, versiones personalizadas que rara vez vuelven a repetirse. En este contexto, el valor del automóvil no reside únicamente en su precio, sino en su inaccesibilidad. Algunos modelos asociados a su colección no pueden adquirirse sin invitación directa de la marca, historial previo o aprobación expresa de comités internos. Es decir, no basta con tener dinero, hay que tener estatus. Para Vicente Fernando Sets, el automóvil no parece cumplir una función meramente utilitaria. Cada elección transmite un mensaje silencioso: precisión, control y dominio tecnológico. No hay colores estridentes ni configuraciones exageradas. Predominan los tonos sobrios, las líneas limpias y los interiores diseñados a medida. Los materiales: cuero tratado artesanalmente, fibra de carbono, aluminio pulido. Refuerzan una idea clara. Lujo entendido como perfección técnica, no como exceso visual. En este sentido, conducir uno de estos vehículos no es un acto impulsivo, sino casi ceremonial.
Uno de los aspectos más reveladores es el nivel de personalización. Se habla de interiores diseñados exclusivamente para él, ajustes mecánicos específicos y detalles que no figuran en ningún catálogo oficial. Sin embargo, todo ello se realiza bajo una regla fundamental: discreción absoluta. A diferencia de celebridades que muestran cada adquisición en redes sociales, Sets mantiene sus autos fuera del foco mediático. No hay publicaciones, no hay presentaciones públicas, no hay apariciones en eventos automovilísticos. El lujo existe, pero no se anuncia. Paradójicamente, aunque sus vehículos alcanzan cifras de rendimiento impresionantes, no hay señales de que Sets busque el espectáculo de la velocidad. No se le asocia con carreras clandestinas, ni con circuitos mediáticos, ni con demostraciones públicas. Esto refuerza una idea central: el poder no necesita ser probado. Saber que se posee la capacidad es suficiente. El automóvil, en este caso, es una herramienta de afirmación interna, no de validación externa. Más allá del placer personal, los autos de Vicente Fernando Sets cumplen también una función patrimonial. Muchos de los modelos que integran su colección no solo mantienen su valor, sino que lo incrementan con el tiempo. Se trata de activos móviles, altamente protegidos, con mercados secundarios extremadamente exclusivos. Esta visión convierte al garaje en algo más que un espacio de lujo. Lo transforma en una cámara acorazada sobre ruedas, un lugar donde la ingeniería y la economía se encuentran. Finalmente, los vehículos elegidos por Sets parecen compartir una obsesión común: el control total. Sistemas avanzados de asistencia, tecnología de última generación y soluciones híbridas o experimentales indican una mirada puesta en el futuro. No se trata solo de poseer lo mejor del presente, sino de anticipar lo que vendrá. En ese sentido, su colección de autos funciona como un laboratorio privado de innovación y poder. Si las mansiones representan el territorio y los automóviles simbolizan el control, la verdadera esencia del poder de Vicente Fernando Sets se encuentra en un lugar mucho menos visible: la estructura de su fortuna. Es aquí, lejos del mármol, del acero y del diseño, donde se define la magnitud real de su influencia. Porque el lujo puede comprarse, pero el capital bien estructurado se construye. Hablar del patrimonio de Sets no significa enumerar cifras concretas, muchas de ellas deliberadamente opacas, sino entender cómo funciona su riqueza, cómo se protege y, sobre todo, cómo se reproduce. A diferencia de fortunas nacidas del estrellato o del éxito mediático, la riqueza de Vicente Fernando Sets parece responder a una lógica silenciosa. No hay un momento fundacional claro, ni una empresa icónica asociada públicamente a su nombre. Y precisamente ahí reside la clave. Sets habría construido su patrimonio lejos de sectores expuestos a la volatilidad de la opinión pública. Nada de modas pasajeras ni de negocios dependientes del aplauso social. Sus primeros movimientos apuntan a estructuras estables, donde el crecimiento es lento pero sostenido, y donde la información vale más que la visibilidad. Uno de los rasgos más consistentes de su estrategia financiera es la diversificación extrema. Ninguna fuente de ingresos domina por completo su patrimonio. En lugar de eso, su capital se reparte en múltiples capas, diseñadas para funcionar de manera independiente pero coordinada. Esta fragmentación no es casual. En el mundo del gran capital, diversificar no es solo una forma de ganar más, sino una manera de reducir la exposición al riesgo sistémico. Si una pieza falla, el sistema continúa funcionando. Una de las preguntas más frecuentes en torno a Vicente Fernando Sets es por qué su nombre rara vez figura en rankings públicos de grandes fortunas. La respuesta no está en la falta de riqueza, sino en la arquitectura legal y financiera que la envuelve. Fondos privados, sociedades instrumentales, estructuras internacionales y gestores especializados permiten que el capital opere sin necesidad de una figura central visible. Sets no desaparece, se diluye estratégicamente.
Este tipo de enfoque no solo protege la privacidad, sino que ofrece una ventaja competitiva clave: libertad de movimiento. Cuando nadie observa cada paso, las decisiones pueden tomarse con mayor precisión. Una parte significativa de su fortuna se manifiesta en activos tangibles: propiedades, vehículos, objetos de alto valor. Sin embargo, el núcleo real de su riqueza reside en lo intangible: participaciones, derechos, estructuras financieras y conocimiento estratégico. Esta combinación permite una flexibilidad notable. Mientras los bienes visibles consolidan estatus y presencia, los activos invisibles garantizan continuidad y crecimiento. Es una dualidad perfectamente calculada. Nada de esto sería posible sin un entorno altamente profesionalizado. Lejos de improvisar, Sets se rodea de expertos que operan bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. Abogados, asesores financieros, gestores patrimoniales. Cada uno cumple una función precisa. Pero, a diferencia de otros grandes patrimonios donde el propietario delega por completo, aquí el control final parece mantenerse siempre en manos de Sets. La delegación existe, pero nunca sustituye la S. Como ocurre con toda gran fortuna discreta, el vacío informativo genera especulación. Se habla de cifras desorbitadas, de negocios ocultos, de influencias invisibles. Sin embargo, el análisis serio apunta a algo menos cinematográfico y mucho más efectivo: una estrategia paciente y metódica. La riqueza de Vicente Fernando Sets no necesita exageración para impresionar. Su verdadera fuerza radica en su estabilidad. No depende de un golpe de suerte ni de una coyuntura específica. Está diseñada para resistir crisis, cambios políticos y transformaciones del mercado. Quizá el rasgo más revelador de su relación con el dinero es que nunca parece ser el objetivo final. El capital funciona como una herramienta para garantizar independencia, control del tiempo y capacidad de decisión. En este punto, Sets se distancia claramente de quienes miden el éxito en cifras públicas. Su éxito se mide en autonomía, en no depender de nadie, en poder elegir cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Todo indica que su estructura patrimonial no está pensada solo para el presente. Hay una clara orientación hacia la preservación a largo plazo. Mecanismos diseñados para perdurar, adaptarse y transferirse. El lujo puede gastarse. El poder, en cambio, se organiza. Y en este capítulo invisible de su vida, Vicente Fernando Sets demuestra haber entendido esa diferencia desde el principio. En el punto más alto de la riqueza, cuando ya no queda nada que demostrar, surge una pregunta inevitable: ¿qué queda cuando el lujo deja de sorprender? Para Vicente Fernando Sets, la respuesta no parece encontrarse en una vida de excesos públicos, ni en la búsqueda constante de validación social. Al contrario, su mayor declaración de poder ha sido, desde el principio, el silencio. Un silencio cuidadosamente construido, sostenido y defendido como otros defienden imperios visibles. El estilo de vida cotidiano de Sets, según quienes han tenido contacto indirecto con su entorno, se caracteriza por una paradoja evidente. Posee todo aquello que genera atención, pero vive como si no necesitara ninguna. No frecuenta eventos multitudinarios, no concede entrevistas, no cultiva una imagen pública activa. Mientras otras grandes fortunas convierten su día a día en contenido, Sets lo convierte en territorio privado. Sus rutinas transcurren en espacios controlados, con agendas cerradas y relaciones cuidadosamente filtradas. No por desconfianza, sino por convicción. En su mundo, el lujo no es ruido, es calma. Toda figura que elige la discreción en una era de sobreexposición genera reacciones opuestas. Por un lado, admiración. La capacidad de vivir al margen del espectáculo resulta casi revolucionaria. Por otro, sospecha. El anonimato despierta preguntas, teorías, interpretaciones. ¿Es prudencia o cálculo? ¿Es humildad o estrategia? Probablemente una combinación de ambas. Lo cierto es que el misterio que rodea a Vicente Fernando Sets
ha alimentado su aura mucho más que cualquier campaña de imagen. La falta de información no ha debilitado su figura. La ha elevado a un plano casi simbólico. A diferencia de otros personajes asociados al gran capital, Seth no protagoniza escándalos públicos. No hay titulares explosivos ni conflictos mediáticos abiertos. Y, sin embargo, su nombre aparece recurrentemente en conversaciones donde se analiza el poder invisible, la riqueza estructural y las élites silenciosas. Esta forma de controversia es más sutil, pero también más duradera. No se basa en hechos concretos, sino en lo que representa: la existencia de una clase capaz de influir sin exponerse. En términos mediáticos, Vicente Fernando Sets ha logrado algo excepcional: ser relevante sin estar presente. No necesita aparecer para ser mencionado. No necesita hablar para ser interpretado. En un mundo donde la visibilidad se confunde con poder, su ausencia constante se convierte en un mensaje en sí mismo. Estar fuera del foco no significa estar fuera del sistema. Significa muchas veces estar por encima de él. Más allá de su fortuna personal, Sets encarna una idea de lujo que va más allá del objeto. No se trata solo de mansiones, autos o activos financieros. Se trata de control del tiempo, del espacio y de la narrativa. Su vida demuestra que el verdadero privilegio no es poseer, sino elegir. Elegir cuándo participar, cuándo retirarse y cuándo guardar silencio. A diferencia de magnates que buscan dejar huella a través de fundaciones públicas o proyectos mediáticos, el legado de Vicente Fernando Sets parece orientarse hacia otro lugar: la estructura. Un legado que no se mide en monumentos ni en discursos, sino en sistemas que funcionan sin necesidad de su presencia constante. En mecanismos diseñados para perdurar, adaptarse y proteger. Este tipo de herencia no busca reconocimiento inmediato. Busca continuidad. Al final del recorrido, tras analizar sus orígenes, sus mansiones, su relación con el lujo automovilístico y la arquitectura de su fortuna, queda clara una conclusión. Vicente Fernando Sets no representa el lujo como espectáculo, sino como posición. Su historia no es la de alguien que quiso ser visto, sino la de alguien que quiso estar preparado. Preparado para el éxito, para el anonimato y para el futuro. En una era dominada por la exhibición constante, su mayor provocación ha sido no mostrar nada. Y quizá ahí resida la forma más pura de lujo: vivir exactamente como se desea, sin dar explicaciones.